Lo primero que pensé al verla fue, ese vestido es nuevo, y no es para mí. Estábamos en la boda de la prima de Diego, en una masía preciosa cerca de Castellón, con música en directo, copas por todos lados y un ambiente perfecto. Diego estaba hablando con su madre, como siempre, y yo había ido al baño. Cuando salí, la vi cruzando el jardín, con ese vestido rojo ajustado que yo no había visto nunca. Escote discreto, pero justo. Tajo en la pierna. Taconazo. Sonrisa. Brillo en los ojos. Pero no era yo. Era ella. No sabía quién era, pero sí sabía una cosa, no era familia. Ni amiga. No cuadraba con nadie del entorno. A esa boda no venía nadie así. La seguí con la mirada mientras iba directo al grupo de los compañeros de trabajo de Diego. Saludó a uno, a otro, y se quedó hablando con un tercero que no me sonaba. Y ahí estaba Diego, que al principio ni se dio cuenta. Hasta que ella se giró, le puso una mano en el brazo, y sonrió como si se conocieran de toda la vida. Y él le devolvió la sonrisa. Me quedé quieta. No es que fuera una escena escandalosa. No se besaron. No se abrazaron. Ni siquiera se dijeron nada raro. Pero cuando llevas 7 años con una persona, sabes cuando está actuando distinto. Diego no sonreía así desde que íbamos a festivales en 2015. Esa sonrisa no era para mí desde hace mucho. Y ahí estaba, dándosela a una tía que llevaba un vestido que gritaba sé que me estás mirando. En otro momento, otra versión de mí habría dicho, estás exagerando, Marta. Pero ese día, no. Ese día fue el clic. Pasé el resto de la noche en piloto automático. Saludé a primos que no recordaba, me bebí 3 gin tonics sin saborearlos, y bailé con la tía abuela de Diego como si de verdad estuviera disfrutando. Pero tenía los ojos clavados en esa mujer. Y en Diego. Que cada tanto, se cruzaban miradas. Y en un momento, a eso de la 1, desaparecieron del jardín a la vez. Él dijo que iba al baño. Ella fue al mismo sitio minutos antes. No lo seguí. No hice un escándalo. No tenía pruebas de nada. Solo tenía el estómago revuelto y un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. A los 15 minutos, Diego volvió. Sonriendo. Con los labios ligeramente húmedos. Me dio un beso en la mejilla, como si nada. ¿Estás bien?, me preguntó. Le dije que sí. No me creyó, pero no insistió. Diego nunca insistía. En el coche, camino de vuelta a Valencia, me miró de reojo y me dijo, ¿qué te ha pasado esta noche? Has estado rarísima. Le respondí sin mirarlo, nada. Me dolía un poco la cabeza. Silencio. Ni lo intentó. Puso la radio, como siempre. Y así fuimos, callados, con los faros del coche cortando la oscuridad de la autovía. Esa noche no dormí. Y no por Diego. Dormí mal por mí. Porque por primera vez, en mucho tiempo, sentí que había desaparecido. Que ya no era parte de su mundo. Que había sido reemplazada por una versión más joven, más atrevida, más viva. Y ahí fue cuando se me cruzó por la cabeza algo que nunca pensé, ¿y si yo también podía tener una sonrisa así? ¿Y si alguien me miraba como Diego la miró a ella? ¿Y si no era tarde? No quiero hacerme la víctima. Ni tampoco justificar nada. Solo quiero que entiendas que la historia no empieza con una infidelidad. Empieza mucho antes. Empieza el día que te das cuenta de que eres invisible. Y que te empieza a dar igual. Esa semana, sin contárselo a nadie, me apunté al gimnasio cerca del trabajo. Me compré ropa que no usaba desde los 27.
Me arreglé para ir a la oficina, aunque trabajara desde casa la mitad de los días. Empecé a subir historias a Instagram. Tonterías, cafés, paseos, libros. Y de repente, un mensaje. De alguien que no era Diego. El mensaje no era sorprendente en sí, no era provocador, ni agresivo, ni insinuante. Era un simple oye, hacía tiempo que no te veía por aquí, ¿cómo te va todo?, firmado por Marcos, un tipo que trabajó con nosotros en la agencia hace un par de años y que se fue a otra empresa en Barcelona. En su momento me cayó bien, era el típico compañero que te hacía reír sin pasarse de listo, siempre con alguna broma interna, y con el que compartía algunas comidas de trabajo y alguna conversación de esas que se quedan en la cabeza más tiempo de lo que deberían. No respondí de inmediato. Me quedé un rato mirando el mensaje, no por el contenido, sino por lo que significaba que justo en ese momento me llegara, como si el universo, que no creo que exista, me estuviera tanteando. Lo dejé sin abrir oficialmente, aunque ya lo había leído desde la notificación, y seguí trabajando como si nada, o al menos lo intenté. Pero volví a pensar en Marcos más veces de las que habría querido admitir. 2 días después, le contesté. No con nada especial, solo con un ¿cuánto tiempo? Pues bien, lo de siempre. ¿Y tú qué tal por Barcelona? La típica respuesta inofensiva, para ver si había una segunda intención, o si solo era una charla nostálgica y nada más. La conversación siguió como una partida de ping-pong, sin bolas fuertes, solo golpes suaves y seguros. Me contó que estaba en un puesto de dirección ahora, que llevaba 2 años soltero y que echaba de menos algunas cosas de Valencia, entre ellas, nuestras pausas para el café en la oficina. Yo le respondí que la agencia estaba igual, que Diego seguía trabajando en lo suyo, que no teníamos hijos y que últimamente tenía la sensación de estar metida en un túnel sin señales de salida, aunque eso último no lo escribí, claro. Solo lo pensé. La charla terminó ahí esa tarde, pero volvió a surgir otro día. Y luego otro. Empezamos a escribirnos todos los días, a veces por tonterías, otras veces con más intención, aunque todo envuelto en una capa de respeto que, en el fondo, los dos sabíamos que era una fachada. A los 15 días, la conversación cambió de tono. Me preguntó si estaba feliz. Así, sin rodeos, sin ponerlo bonito. Tardé en contestar. No porque no supiera la respuesta, sino porque me daba miedo escribirla. Al final puse no siempre, y él me dijo que eso ya era una respuesta. Y sí, lo era. Porque hasta ese momento, yo nunca había dicho en voz alta que no estaba bien. Ni a mis amigas, ni a mis padres, ni siquiera a mí misma. Había vivido con la idea de que si las cosas no estaban mal, entonces debían estar bien. Pero no es lo mismo estar bien que no estar mal. Con Diego, todo era correcto. La casa limpia, las cuentas pagadas, los turnos de compra y cocina bien repartidos. Pero nadie me miraba como una mujer, ni siquiera yo. Me sentía como una compañera de piso con quien compartías hipoteca y cenas de lunes. Y ahora, con alguien a 600 kilómetros, detrás de una pantalla, tenía la sensación de que volvía a existir. Marcos vino a Valencia por un evento de su empresa. Me lo contó como si no tuviera importancia, pero los dos sabíamos que sí la tenía. Me dijo que se quedaría 2 noches, que le haría ilusión tomar algo si yo tenía tiempo. No respondí al momento. Quise hacérmela difícil, pero la verdad es que me pasé todo el día pensando en qué ponerme si finalmente decía que sí. Acabé escribiéndole esa misma noche: si quieres, tomamos algo el jueves, salgo a las 19:30. Contestó en 5 segundos, como si estuviera esperando esa respuesta desde hacía horas. El jueves, salí del trabajo y no volví a casa. Le mandé un mensaje a Diego diciéndole que salía con unas compañeras de la agencia, que no me esperara despierto. Me contestó con un emoji de pulgar arriba. Nada más.
Ni una pregunta, ni un diviértete, ni un ¿con quién? Le daba igual, o eso parecía. Y eso me dolió más que la mentira que acababa de decirle. Quedé con Marcos en un bar del centro que siempre me había gustado pero al que nunca iba con Diego. Me arreglé más de lo normal, aunque no tanto como para parecer que iba de cita. Algo intermedio. Al llegar, él ya estaba allí. Me saludó con 2 besos que se sintieron más largos de lo normal. Hablamos de todo menos de nosotros. De trabajo, de viajes, de series, de cualquier cosa que no implicara decir en voz alta lo que estaba flotando en el aire. Hasta que, sin más, me preguntó si me arrepentía de haber venido. Le dije que no. Que me alegraba. Y lo dije de verdad. No sabía qué iba a pasar después, pero en ese momento, solo quería estar allí, sentada frente a alguien que me miraba como si le importara cada palabra que decía. No recuerdo cómo ni cuándo nos besamos. Solo sé que fue inevitable. Como si lo hubiéramos decidido desde la primera conversación por WhatsApp. No fue salvaje ni torpe. Fue lento. Muy claro. Y lo peor, fue que no sentí culpa. Ni esa noche. Ni la mañana siguiente. Me fui a casa a las 2 de la madrugada. Diego dormía. Yo me metí en la cama, me giré hacia el otro lado y cerré los ojos. No lloré. No pensé en divorcios ni en infidelidades. Solo pensaba en lo que me había despertado ese beso. En la forma en que Marcos me tocó la cintura, en cómo me preguntó si me gustaba el vino que había elegido, en cómo me escuchó sin mirar el móvil ni una vez. Cosas que, si te soy sincera, echaba de menos desde hace tanto que ni me acordaba. El lunes siguiente, Marcos se fue de Valencia. No me pidió nada. No me dijo que lo repitiéramos. Me mandó un mensaje, gracias por no haber sido una cobarde. No supe si me gustó o me molestó. Porque aunque no me arrepentía, sabía que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Esa noche, al cenar con Diego, me preguntó si había visto la nueva serie que habíamos empezado juntos. Le dije que no, que me había quedado dormida el fin de semana. Me miró y asintió. Y ahí entendí que podía pasar lo que fuera y él no lo notaría. No porque fuera tonto, sino porque hacía años que no me miraba. Ni bien ni mal. Simplemente, no me veía. Y yo, por primera vez, no quería volver atrás. Lo que pasó después de aquella noche con Marcos no fue inmediato ni explosivo, no hubo una caída dramática ni un despertar cinematográfico, sino una transición lenta que apenas notaba día a día, pero que, vista en conjunto, me había llevado a un punto del que ya no podía regresar. Durante las semanas siguientes mantuvimos un contacto constante, no tan intenso como antes de vernos, pero sí lo suficiente como para tener la certeza de que aquello no había sido un error aislado ni un impulso que se evaporaría solo, y aunque ninguno de los dos mencionaba repetirlo, los mensajes siempre tenían un tono que dejaba claro que si se daba la situación, no se evitaría. Fue en ese intervalo cuando me di cuenta de que por primera vez en años me levantaba pensando en alguien que no era Diego, no porque estuviera enamorada ni porque pensara en formar algo con Marcos, sino porque era la única persona ante la que no tenía que actuar como si nada pasara dentro de mí. El problema fue que la vida no se detuvo y Diego empezó a notar que yo no estaba igual, no porque fuera especialmente observador, sino porque a veces mis despistes eran demasiado evidentes. Me preguntaba por qué estaba más seria, por qué evitaba acostarnos al mismo tiempo, por qué me quedaba viendo el móvil hasta tarde sin contestarle cuando me hablaba, y aunque yo tenía respuestas preparadas, cada una funcionaba menos que la anterior. Un viernes por la noche, mientras cenábamos una tortilla que había hecho sin ninguna gana, dejó los cubiertos y me dijo que llevaba meses sintiéndome distante, que no sabía si era cosa del trabajo o si yo estaba enfadada por algo que no le había dicho, y aunque su tono era calmado, se notaba que estaba incómodo. Le respondí que estaba cansada, que tenía demasiados proyectos encima,
que estaba estresada y que a veces necesitaba desconectar. Él me creyó a medias, lo suficiente como para no presionarme, pero no lo suficiente como para estar tranquilo. Esa misma noche recibí un mensaje de Marcos preguntándome si seguía despierta y aunque dudé unos segundos, terminé contestando que sí. Me preguntó si estaba bien y le dije que sí, aunque no era cierto. Me pidió que nos viéramos en Barcelona la semana siguiente aprovechando que tenía un proyecto nuevo que me tocaría supervisar, y aunque oficialmente yo no necesitaba desplazarme, le dije que lo pensaría. Él respondió que no hacía falta pensarlo, que si iba sería porque quería y no por obligación. Me quedé un rato mirando esa frase, consciente de que ya no tenía control sobre ninguna de las decisiones que giraban alrededor de él. El lunes hablé con mi jefa para comentar el posible desplazamiento y aceptó sin hacerse demasiadas preguntas. Preparé el viaje como si fuera algo rutinario, pero por dentro sentía una mezcla de nervios y curiosidad, sabiendo que el viaje no era estrictamente laboral. Diego me preguntó si era obligatorio ir, le dije que sí porque pensé que sería más sencillo mentirle que explicarle la verdad, que ni yo misma habría sabido expresar sin que pareciera que estaba traicionándolo incluso antes de la traición real. Me ofreció llevarme al tren, pero le dije que prefería ir sola porque tenía que pasar por la oficina primero, aunque tampoco era cierto. La mañana del viaje me arreglé más de lo habitual, no de forma exagerada, pero sí con una intención que él habría notado si me prestara la atención que decía prestarme. Llegué a Barcelona antes de la hora acordada y me fui directa al hotel. No llevaba maletas grandes, solo una mochila y una bolsa con ropa suficiente para no tener que repetir nada. Marcos llegó una hora después y subió directamente a mi habitación sin preguntar si debía hacerlo, sin buscar señales sobre si yo tenía dudas, y sin dejar espacio para que yo fingiera que aquello era estrictamente profesional. Cuando abrió la puerta, su expresión no era impulsiva ni ansiosa, era simplemente la de alguien que ya daba por hecho que lo que iba a ocurrir era consecuencia natural de todo lo anterior. No hablamos de Diego, no hablamos de moral, no hablamos de consecuencias. Tampoco hubo nervios como en la primera vez, porque los dos sabíamos exactamente qué estábamos haciendo y aún así ninguno pensó en detenerse. Estuvimos juntos esa tarde y parte de la noche y aunque podría decir que me arrepentí en algún momento, lo cierto es que no pasó. No sentí culpa ni alivio como la primera vez, sentí algo más parecido a una desconexión total, como si por unas horas pudiera vivir algo que no tenía nada que ver con la vida que había construido y que ya no me llenaba. Marcos tampoco buscó más de lo que yo podía dar, no mencionó relaciones, no mencionó futuro, no mencionó compromiso alguno, simplemente disfrutó del momento con una naturalidad que me confundía. Cuando volví a Valencia, Diego me estaba esperando en casa con una botella de vino que había comprado para celebrar lo que él pensaba que era un logro laboral. Me preguntó cómo había ido todo y le conté la versión oficial, detallando reuniones que no habían existido, mencionando tareas que nunca había realizado y exagerando la importancia del viaje para justificar por qué volvía tan cansada. Él escuchó con atención y me abrazó con cariño, y en ese momento pensé que debía decirle la verdad o al menos parte de ella, no por sentido ético, sino porque me estaba empezando a doler la facilidad con la que podía engañarlo. Sin embargo, cuando me dijo que le alegraba verme motivada otra vez, no tuve la fuerza ni la voluntad para iniciar una conversación que solo iba a destruir algo que todavía no sabía si quería destruir del todo. Durante las semanas siguientes, mi relación con Marcos se volvió más esporádica. No porque hubiera desaparecido la tensión, sino porque yo misma estaba tratando de entender qué quería hacer con mi vida. Con Diego compartía una casa, una rutina, proyectos que habíamos planeado años atrás y una historia que no quería descartar sin pensar. Pero con Marcos sentía algo distinto, no amor ni ilusión de pareja, sino una sensación de volver a ser vista como una persona con vida propia, que podía tomar decisiones sin pedir permiso y que tenía derecho a sentirse deseada. Ese contraste me mantenía en un punto medio extraño donde no sabía si estaba intentando huir o intentando encontrarme. Diego empezó a proponer planes para mejorar la relación. Me habló de hacer una escapada de fin de semana,
de ir a conciertos, de recuperar cosas que habíamos dejado de hacer. Yo aceptaba todo con una sonrisa que no era real, no porque no quisiera pasar tiempo con él, sino porque sabía que esas propuestas llegaban tarde. Él empezó a esforzarse justo cuando yo ya no tenía ganas de que se esforzara. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que notaba que yo había cambiado, que tenía miedo de que me estuviera perdiendo y que no sabía cómo recuperarme. Yo no supe qué contestar. Me preguntó directamente si había alguien más, y aunque por un segundo consideré decirle la verdad, lo negué. No lo hice por vergüenza, lo hice porque aún no sabía qué iba a significar todo aquello. No estaba lista para enfrentar la consecuencia total de lo que había hecho. No estaba segura de querer terminar mi matrimonio, ni de querer continuar lo que tenía con Marcos, ni de vivir con la culpa. Solo sabía que ya no era la misma y que la vida que tenía con Diego estaba empezando a desmoronarse sin que él lo supiera del todo. Y aunque yo no quería admitirlo, él ya había empezado a sospechar que algo ocurría. No sabía qué, pero sabía que algo se estaba moviendo bajo la superficie, algo que pronto se haría imposible de ocultar. Cuando digo que Diego empezó a sospechar, no me refiero a que tuviera pruebas claras ni a que hubiera descubierto nada concreto, sino a que su actitud empezó a cambiar de una manera que no había mostrado en años y que me colocó en un punto incómodo entre la necesidad de proteger mis secretos y la incomodidad de ver cómo él intentaba recuperar algo, que yo misma ya había dejado caer sin avisar. La primera señal fue que empezó a revisar mis horarios con más atención, preguntándome a qué hora salía exactamente del trabajo, si tenía reuniones fuera, si iba a comer con alguien. Cosas que antes le daban igual porque confiaba en mí sin pensarlo demasiado, y aunque lo hacía con un tono amable, se notaba que sus preguntas no venían de la simple curiosidad sino de una inquietud que tardaba en verbalizar. Yo respondía con calma, cuidando que mi voz sonara convincente, evitando cualquier gesto que pudiera levantar más sospechas, y aún así notaba como sus ojos se quedaban en mí unos segundos más de lo habitual. No como quien admira sino como quien busca información que no sabe dónde encontrar. La tensión en casa empezó a volverse más evidente. No eran discusiones fuertes ni gritos, pero sí había una especie de prudencia en cada palabra que compartíamos. Él miraba las horas a las que llegaba, yo medía cuánto tiempo pasaba con el móvil, él me preguntaba qué tal estaba. Yo respondía con frases que parecían pensadas para cerrar la conversación sin dar pie a nuevas preguntas. No había hostilidad, pero sí una distancia que ya no era parte de la rutina, sino el resultado de una verdad que avanzaba debajo de nosotros y que él estaba empezando a intuir sin saber su forma exacta. Una tarde, cuando volví del trabajo, lo encontré sentado en el sofá sin la televisión encendida, cosa rara en él. Me llamó por mi nombre con un tono tan neutro que me puso más tensa que si hubiera gritado. Me senté a unos pasos de distancia y él respiró hondo antes de preguntar si estaba pasando algo que yo no le estaba contando. Respondí que no, que estaba cansada y que en el trabajo la carga había aumentado, que estaba todo bien y que él estaba exagerando por culpa del estrés. Me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé se quedó callado un rato, como si estuviera evaluando si insistir o dejar el tema. Finalmente dijo que confiaba en mí pero que no quería sentirse apartado de mi vida, que no quería ver cómo yo me alejaba sin entender por qué. No supe qué contestar sin delatarme, así que solo asentí, lo abracé unos segundos y cambié de tema. Él aceptó el gesto, pero por primera vez desde que lo conocía tuve la sensación de que no me creía del todo. Mientras tanto, con Marcos la situación se había transformado en algo menos intenso, pero no por falta de interés, sino porque los dos estábamos intentando evitar que la relación se volviera un caos difícil de manejar. Seguíamos escribiéndonos, pero sin tanta frecuencia. Él había dejado claro que no esperaba nada más allá de lo que ya habíamos vivido, y aunque yo tenía claro que no quería construir nada con él, la conexión seguía presente y la utilizaba como vía de escape cada vez que en casa la presión aumentaba. Una noche me escribió para preguntarme si seguía tan agobiada como la semana anterior y le respondí que sí, que Diego estaba cada vez más pendiente,
que notaba que algo no encajaba y que yo no sabía cuánto tiempo iba a poder seguir mintiendo sin cometer errores. Marcos me dijo que no tenía sentido vivir con miedo, que tarde o temprano la verdad terminaría saliendo, que él ya había pasado por algo parecido con una expareja y que mantener una doble vida solo servía para aumentar la ansiedad. Le respondí que no quería destruir mi matrimonio sin pensarlo, que no estaba preparada para un cambio radical, que necesitaba tiempo. Él solo dijo que no debía precipitarme y que cada decisión tenía sus consecuencias, pero que nadie podía vivir eternamente escondiendo partes de sí mismo. Un día, mientras trabajaba desde casa, Diego volvió antes de lo esperado y entró en la habitación sin avisar. Yo tenía el móvil en la mano y aunque no estaba haciendo nada comprometedor, di un pequeño salto al escucharlo entrar. Él lo notó al instante y me miró con esa expresión que mezcla duda, incomodidad y miedo. Me preguntó si estaba hablando con alguien y le dije que estaba revisando correos de trabajo. No insistió, pero tampoco sonrió. Salió de la habitación sin decir nada más y cerró la puerta despacio, como si no quisiera que el ruido confirmara lo que estaba empezando a creer. 2 días después, decidió que necesitábamos hablar. Me pidió que cenáramos en el salón sin televisión, sin móviles, solo nosotros, algo que solíamos hacer al principio de nuestra relación pero que habíamos dejado atrás hacía mucho. Mientras cenábamos, me dijo que me veía ausente, que estaba preocupado y que no quería perder la conexión que teníamos. Me preguntó directamente si seguía sintiendo lo mismo por él. Mentí. Dije que sí, que estaba cansada y que necesitaba espacio, que no era él, que no teníamos ningún problema grave, que solo estaba intentando organizarme mentalmente. Diego parecía querer creerme, pero también parecía saber que mis palabras no coincidían con mi actitud. Me dijo que me amaba y que haría lo que hiciera falta para que estuviéramos bien. Me quedé callada porque no supe cómo recibir ese esfuerzo cuando ya no sentía lo mismo. Esa misma semana, Marcos me propuso que dejáramos de hablar durante un tiempo si yo sentía que la presión en casa era demasiado fuerte. Dijo que no quería complicarme más la vida, que él no necesitaba nada que yo no pudiera dar y que no quería ponerme en una situación insostenible. Le agradecí la consideración, pero le dije que no era necesario dejar de hablar, que yo sabía manejarlo. Él respondió que mientras yo estuviera segura, él no tenía ninguna objeción. Sin embargo, me dejó claro que si yo necesitaba cortar la relación, lo entendería sin resentimientos. La tensión con Diego siguió creciendo de forma natural. No era explosiva, pero sí constante. Él empezó a observar más mis tiempos, mis caras, mis silencios, mis gestos. Yo notaba cómo analizaba cada detalle, no con agresividad, sino con desconcierto. Una noche, después de acostarnos, me dijo que había pensado en pedir unos días libres para hacer una escapada juntos, que quizá nos vendría bien alejarnos de la rutina y recuperar la calma. No habría sido mala idea meses atrás, pero en ese momento solo me generó ansiedad, porque cualquier situación que implicara estar los dos solos implicaba conversaciones que yo no quería tener. Le dije que no podía pedir días libres porque estaba en plena campaña con varios clientes. Él no insistió, pero su expresión dejó claro que estaba decepcionado. La situación llegó a un punto delicado cuando una tarde, al volver del supermercado, me dijo que había estado pensando mucho y que no quería vivir pendiente de sospechas, que prefería que yo fuera sincera aunque la verdad fuera dolorosa. Dijo que no quería convertirse en alguien que revisara mis cosas ni que desconfiara de cada salida o cada mensaje. Me preguntó si había algo que yo necesitara decirle. La pregunta quedó en el aire como una señal de alarma. Yo sabía que si hablaba, todo se rompería de inmediato. Pero si seguía callando, él iba a seguir sufriendo sin saber por qué. No contesté de inmediato. Me limité a decir que no había nada que él debiera saber, que estaba nerviosa, que tenía mucha carga de trabajo y que no quería que pensara que la distancia era cosa de él. Su gesto mostró claramente que no estaba satisfecho, pero aceptó mi respuesta porque no tenía otra opción.
Esa misma noche me escribió Marcos para preguntarme si seguía manteniendo la calma y le conté lo ocurrido. Me dijo que no podía vivir eternamente sosteniendo una mentira tan grande, que en algún momento la situación iba a estallar y que él no podía ser parte del caos que se formara. Le dije que lo sabía pero que aún no estaba lista para afrontar nada. Él dijo que lo respetaba pero que no quería ser la razón por la cual yo perdiera mi estabilidad o mi matrimonio. Lo que ninguno de los dos sabía era que el estallido iba a llegar mucho antes de lo previsto y de la forma menos controlable, porque Diego estaba a punto de descubrir algo que no dejaría lugar a dudas. La mañana que Diego descubrió todo no empezó de forma distinta a las demás, no hubo señales nuevas, no cambió su forma de hablar ni me miró con un tono diferente al habitual, se levantó antes que yo. Preparó café como siempre y me dejó una taza en la encimera con esa rutina automática que había mantenido incluso durante los días más tensos. Yo bajé un poco más tarde, todavía con la cabeza pesada por la noche anterior, y mientras revisaba algunos correos en el móvil y tomaba el primer sorbo, lo escuché desde el salón llamarme por mi nombre sin levantar la voz, con una calma tan medida que me hizo parar en seco. Me giré hacia él y me di cuenta de que no estaba sentado como de costumbre sino de pie, con el teléfono fijo en la mano y un papel doblado sobre la mesa de centro. Me acerqué lentamente porque algo en su postura me hizo entender que lo que venía no era una conversación más. Cuando llegué frente a él, no me pidió que me sentara ni que me calmara, solo me preguntó si conocía el número que aparecía en el papel. Lo reconocí al instante, era el de Marcos. Pero tardé unos segundos en contestar porque mi cabeza intentaba encontrar una explicación que no pareciera inventada, una que pudiera decir en voz alta sin que sonara falsa aunque lo fuera. Le dije que sí, que era un contacto de trabajo, que habíamos coincidido en algunos proyectos anteriores y que manteníamos cierta relación profesional. Diego no dijo nada de inmediato, solo tomó el teléfono, marcó el número y me lo tendió sin decir palabra. En ese momento supe que todo se había terminado, que ya no había margen para versiones alternativas ni para rodeos. No cogí el teléfono, lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz y él colgó sin mirarme. Me preguntó si había estado con él, pero no de forma teatral ni violenta, sino con esa clase de voz que usa alguien cuando ya sabe la respuesta y solo quiere escucharla en voz alta. Respondí que sí porque era inútil seguir mintiendo. No tenía caso ni sentido seguir construyendo una versión que ya no podía sostenerse. En ese momento no pensé en disculpas ni en justificaciones, solo dije que había pasado y que no tenía intención de ocultarlo más. Él se quedó quieto, apoyado contra el respaldo del sofá y con los brazos cruzados. No gritó, no se derrumbó, no me insultó. Simplemente asintió con la cabeza como quien confirma un diagnóstico que ya sospechaba desde hacía tiempo. Durante varios minutos no hubo palabras, solo respiraciones pesadas, movimientos mínimos, la tensión de dos personas que no sabían qué hacer con el silencio que había quedado después de una confesión que no tenía vuelta atrás. Finalmente me preguntó cuánto tiempo había durado. Le dije que no mucho, que no era una relación larga ni estable, que había sido algo intermitente. Le expliqué que no había amor ni proyecto, que no había nada que quisiera construir con esa otra persona, solo un escape de una vida que se me estaba volviendo insostenible. Diego me miró sin decir nada. Su rostro no expresaba rabia ni desprecio, sino un dolor sordo que era incluso más difícil de soportar porque no tenía explosión ni gritos, solo un derrumbe lento que se le notaba en la mirada. Después me dijo que durante semanas había intentado entender qué estaba pasando, que había llegado a pensar que yo tenía depresión, que incluso consideró la posibilidad de que algo grave me estuviera afectando emocionalmente, pero que nunca pensó que estaba compartiendo su vida con alguien que ya había salido mental y físicamente del matrimonio sin avisar. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué había seguido fingiendo una rutina que ya no tenía sentido, y aunque intenté explicarle que no era tan fácil, que yo tampoco sabía exactamente lo que estaba sintiendo en cada momento, él no lo aceptó como una razón válida. Dijo que no se trataba de lo que yo sentía, sino de lo que había hecho escondidas mientras él seguía confiando en mí como siempre. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no tenía ningún plan de continuar esa relación, que ya la había dado por cerrada incluso antes de que él se enterara.
Aunque en el fondo no tenía tan claro si eso era cierto o solo una forma de reducir el daño en ese momento, Diego se levantó del sofá, caminó hasta el pasillo y me pidió que no lo siguiera. Necesitaba espacio, necesitaba estar solo, necesitaba entender qué haría a partir de ese instante. Lo vi meterse en el dormitorio y cerrar la puerta sin dar un portazo, sin teatralidad, sin más gestos que los mínimos, y esa ausencia de ruido fue más dura que cualquier grito. Pasé el resto de la mañana sentada en la cocina sin saber qué hacer. No podía llamarlo, no podía irme, no podía moverme porque tenía la sensación de que cualquier decisión sería equivocada. Ni siquiera me atreví a escribirle a Marcos, no por vergüenza, sino porque ya no quería hablar con nadie que no estuviera dentro de esa casa. Solo pensaba en lo que había pasado y en cómo todo había explotado sin dramatismo, sin peleas, sin rupturas teatrales, solo con hechos claros y una verdad que ya no podía ignorarse. Diego no salió del dormitorio hasta pasadas las 8 de la noche, entró a la cocina, abrió la nevera, se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí sin decir nada durante un largo rato. Finalmente habló y me dijo que necesitaba tomar una decisión sobre nuestra relación, que no iba a obligarme a nada, pero que tampoco podía vivir en una casa con una persona que había traicionado lo más básico de su confianza. Me dijo que no sabía si iba a poder perdonarme ni si siquiera quería hacerlo, pero que lo mínimo que necesitaba era tiempo y claridad. Me preguntó si yo quería seguir con él y aunque respondí que sí, su cara mostraba que no creía esa respuesta. Dijo que no entendía cómo alguien que había cruzado esa línea podía querer seguir como si nada. Me pidió que me fuera de casa durante unos días, que necesitaba estar solo, pensar, ordenar las ideas sin mi presencia como recordatorio constante de lo que había pasado. Acepté sin protestar, fui al dormitorio, preparé una bolsa pequeña con algo de ropa, algunas cosas del baño y el portátil. Salí sin pedirle un abrazo ni una última palabra porque entendí que no estaba en posición de exigir nada. Pasé la noche en casa de una amiga que no hizo preguntas, solo me dio una cama y silencio, lo cual agradecí más que cualquier consejo. Durante esos días fuera, Diego no me llamó, no me escribió, no preguntó nada. Su silencio fue absoluto, y aunque me costaba no saber en qué punto estábamos, sabía que era justo que él tomara el control de la situación. Yo ya lo había perdido desde mucho antes, solo podía esperar, sabiendo que la decisión final no estaba en mis manos. El quinto día de estar fuera de casa recibí un mensaje de Diego. Fue breve, directo, sin adornos. Me pidió que pasara por casa esa tarde para hablar. No especificó sobre qué, pero no hacía falta. Sabía que esa conversación iba a marcar el cierre de todo lo que habíamos construido durante años, lo que aún quedaba en pie después del derrumbe. Fui sin discutirlo con nadie, sin buscar consejo, sin pensar demasiado. Sabía que había llegado el momento de escuchar lo que él tuviera que decir, sin interrupciones ni justificaciones, solo escuchar. Cuando abrí la puerta con mis llaves, todo estaba en su lugar. El salón limpio, la mesa despejada, las luces apagadas salvo una lámpara de pie junto al sofá. Diego estaba allí sentado, sin mirar la televisión ni el móvil, solo esperando, con las manos entrelazadas y los ojos puestos en el suelo como si necesitara organizar sus ideas antes de levantar la cabeza. Me senté en el sillón frente a él, esperé un par de segundos y finalmente fue él quien habló. Dijo que había pasado días muy oscuros, que había sentido rabia, tristeza, desprecio y confusión en partes iguales, que no sabía cómo clasificar lo que había sentido cuando yo le confesé lo que había hecho, pero que después de pasar tantas horas dándole vueltas a todo, había llegado a la conclusión de que no podía seguir así, sin resolver nada. Me dijo que no quería convertirme en su enemiga, que no quería destruirme ni castigarme, pero que tampoco podía continuar en un matrimonio donde la confianza ya no existía. Dijo que cada gesto, cada palabra, cada momento compartido desde aquel día estaría contaminado por la idea de que yo ya no era la persona que él pensaba que era, y que por mucho que lo intentara, no podía olvidar lo que había pasado. No se refería solo al hecho físico, al engaño en sí, sino al proceso de ocultación,
al desgaste de semanas en las que él me había ofrecido oportunidades para ser honesta y yo había elegido seguir fingiendo. Me dijo que no era una decisión impulsiva, que no lo hacía por castigo ni por orgullo, sino porque necesitaba empezar de nuevo en un espacio donde no se sintiera traicionado cada vez que viera una notificación en el móvil o un cambio de planes en mi horario. Me preguntó si yo entendía lo que había roto, si de verdad era consciente de todo lo que se había destruido, y le dije que sí, que lo entendía desde el primer momento en que me miró sin decir nada la mañana en que descubrió la verdad. No lloré ni intenté justificarme, no pedí perdón otra vez porque sabía que ya no servía para nada. Solo asentí, sin buscar convencerlo de nada, sabiendo que todo lo que tenía que decirle ya lo había perdido cuando decidí no decírselo en su momento. Entonces me dijo que quería que nos separáramos, que iba a quedarse en el piso de su hermano mientras yo recogía mis cosas y buscaba dónde quedarme de forma definitiva. Me ofreció tiempo, no lo dijo con mala intención, pero sonaba frío, como quien organiza una mudanza, no un divorcio. Me dijo que no iba a contarle a nadie los detalles, que no tenía intención de ponerme en contra de la familia ni de hacer un escándalo, que esto era entre nosotros y que lo que él necesitaba era cerrar la historia sin convertirla en un campo de batalla. Me preguntó si yo también quería el divorcio. No supe qué decir. Le dije que no era lo que había deseado, pero que si él no podía seguir, no tenía sentido alargar algo que solo iba a traer más dolor. Me dijo que no quería odio, que no pensaba mal de mí como persona, pero que no podía compartir su vida con alguien que ya le había demostrado que era capaz de cruzar ese límite. Después de eso hubo silencio. Lento. Largo. Él se levantó, se fue al dormitorio y volvió con una carpeta. Dentro estaban algunos documentos, formularios de separación, una hoja con instrucciones legales básicas, todo impreso, preparado, como si hubiera estado organizando ese momento desde el segundo día. Me lo dio sin ceremonias y me dijo que cuando estuviera lista lo habláramos con calma. No dijo nada más. Yo me levanté también y le pregunté si quería que me fuera esa misma noche. Me dijo que no hacía falta, que se iría él al día siguiente, que no me preocupase por eso. Me acerqué, lo abracé muy despacio. No me correspondió. Solo se quedó quieto, como si no supiera cómo reaccionar. Le dije que lo sentía. Me dijo, ya lo sé, pero eso no cambia nada. Esa fue nuestra última conversación larga. A la mañana siguiente, cuando me desperté, él ya no estaba. Había dejado las llaves sobre la mesa de la cocina, un post-it pegado al frigorífico que decía solo, cuida de ti. Eso fue todo. Ningún mensaje más. Ninguna llamada. Ninguna despedida formal. Pasé ese día sin hacer nada, sentada en el sofá, mirando la pared como si de pronto tuviera que reaprender a vivir sola, sin pareja, sin ese peso silencioso que me había acompañado durante más de una década. No llamé a Marcos. No se me ocurrió hacerlo. Sentía que eso era parte de un capítulo que no quería abrir otra vez, que no tenía sentido pensar en continuar algo que había nacido de una mentira. Los días siguientes me dediqué a buscar piso. Me mudé en menos de 2 semanas, con ayuda de una amiga. No fue fácil, pero tampoco fue un desastre. Tuve que enfrentar muchas cosas que había evitado durante años. Tuve que aprender a convivir con la culpa sin que me destruyera, a asumir mis decisiones sin buscar excusas, a reconstruir una vida que no era la que había imaginado. A veces me encuentro con gente que me pregunta por Diego y simplemente digo que nos separamos porque la relación ya no funcionaba. No doy detalles. No me invento historias. Solo dejo que piensen lo que quieran. Marcos intentó escribirme un par de veces, pero no respondí. No porque le guardara rencor, sino porque no quería arrastrar una historia que ya no tenía sentido para mí. Lo que ocurrió con él fue un reflejo de lo rota que estaba mi vida y aunque en su momento me hizo sentir viva, también fue la señal de que algo en mí había dejado de funcionar mucho antes. Hoy,
Meses después, sigo sola. No he vuelto a tener una relación. No estoy segura de querer una. Estoy empezando de cero, sin idealismos, sin prisas, con muchas cosas que aún me duelen, pero también con la claridad de haber tocado fondo y saber que solo queda subir. No creo que Diego me odie, aunque sería justo si lo hiciera. Solo espero que encuentre la paz que yo no supe darle, que tenga una vida tranquila y sin mentiras. Yo me llevo la responsabilidad de lo que hice, sin adornos, sin disfraces, solo como lo que fue, una elección equivocada que destrozó a alguien que no lo merecía.